Bueno, muy buenas noches, estimados aprendices. Bienvenidos a esta segunda conferencia web de nuestro curso de metodología de la programación de sistemas informáticos. Buenas noches a Orlando y a Paola. Pues yo espero realmente que en el transcurso de la sesión se vayan conectando más aprendices. Vamos de todas maneras a dar inicio. El objetivo de esta segunda sesión, como bien lo decía yo en el recordatorio que publiqué precisamente en los anuncios del programa, era, o es más bien, hacer como un pequeño recorrido, y más o menos eso lo vamos a hacer en cada una de las sesiones, hacer un pequeño recorrido por las actividades que tenemos para esta unidad, y pues también realizar un acercamiento teórico y por qué no práctico precisamente a la temática que vamos a abordar en esta semana. Buenas noches, Juan. Entonces, lo primero que yo quisiera hacer en este momento sería que realizáramos ese primer recorrido, ese recorrido por las actividades que tenemos pendientes para esta segunda unidad. Recuerden que siempre la mecánica sugerida de trabajo es la misma. Ustedes basta con que ingresen primero al apartado materiales del programa, luego irían a la unidad temática en la que se encuentran. En este caso nos encontramos ya en la unidad 2, se supone que ya debimos haber realizado las actividades de la unidad 1, si no las han realizado pues no hay problema, todavía hay tiempo. Como se los decía yo a muchos a través de los foros y del correo electrónico, yo no suelo cerrar las actividades, a mí me gusta dejar todos los enlaces abiertos hasta el final del curso, precisamente para darle más oportunidad al aprendiz de que lo apruebe, teniendo en cuenta pues la metodología que ha adoptado el SENA perdón, en modalidad virtual, que por ley tiene que ser esa, porque por ley la virtualidad no puede ser diferente de la presencialidad. Entonces ya sabemos pues que debemos desarrollar todas las actividades del curso y aprobarlas obviamente, para no ir a tener de pronto ningún inconveniente de cara al proceso de certificación. Entonces, retomando, iríamos a la guía o al material de la unidad 2 y descargaríamos primero que todo la guía de aprendizaje. La guía, pues todas las guías, buenas noches Luis Fernando, todas las guías de nuestro programa tienen más o menos la misma estructura, una pequeña introducción, una identificación, y aquí es donde ya empieza como tal el cuerpo de la guía, lo que ustedes deberían leer. Primero tenemos nuestra reflexión inicial, que también ya es conocido, como lo realizamos en la primera unidad. No es necesario que la compartan, si ustedes quieren compartirla en algún foro temático, pues está bien, pero de todas maneras eso no es calificable, ¿sí? De todas maneras también pedirles el favor, hacerlo si lo van a hacer. Si quieren compartirla, compártanla en un foro temático, no en el foro de dudas e inquietudes. Había un pequeño error en la guía de la unidad 1, yo lo corregí, que decía que se podía compartir por el foro de dudas e inquietudes, pero pues eso ya está corregido. Luego tenemos como tal la primera actividad de la unidad 2, ¿sí? Entonces aquí están muy claras las indicaciones, leer y analizar el material de estudio, ¿cierto? Perdón, me disculpan un poco, es que estoy algo afectado de la garganta todavía. La semana pasada tuve un cuadro gripal un poco fuerte y pues apenas me estoy recuperando. Me perdí. Bien, entonces básicamente a lo que nos invita a realizar esta actividad es a desarrollar una actividad interactiva que tenemos precisamente en la carpeta de actividades. Es como un rompecabezas. Yo sé que esa actividad puede ser un poco compleja. Ahorita vamos a revisar bien de qué se trata. Y no tanto compleja por el fondo, sino por la forma como está diseñada la actividad. Ya vamos a ver eso. Y la segunda actividad consiste en elegir una situación problemática cualquiera, de elección libre, cualquiera, un tema libre, una situación cotidiana. Puede o no puede ser matemática, no importa, puede ser algún problema que ustedes enfrenten diariamente en su trabajo y que quieran modelar a través de un algoritmo.
o también algún problema, digamos, un poco más matemático, como puede ser, por ejemplo, la liquidación de una nómina de una persona determinada, no sé. Esos ya son problemas que implican ya procesos matemáticos. Hay otros problemas que no implican necesariamente procesos matemáticos, como lo hicimos con el de buenas noches, Miguel, como lo hicimos con el de la afiliación a la EPS. Vamos a subir un poquito el volumen. Bien, vamos entonces, como lo decía aquí, a nuestra carpeta de actividades. No sin antes, les recomiendo mucho, ustedes pueden ver la versión multimedia. Yo siempre les repito y lo reiteraré durante todo el curso, mi recomendación es que todo lo que ustedes vean por ahí que es descargable, lo descarguen y lo guarden, ¿sí? Esto les va a servir mucho de cara a futuros cursos o a futuras actividades que ustedes desarrollen, actividades formativas. Aquí aparece pues todo el material de la unidad 2, que es importante que ustedes lo lean. Si tienen alguna duda ya saben que me la pueden comunicar. Vamos entonces a la carpeta de actividades, y como nos encontramos en actividades de la unidad 2, pues vamos a actividades de la unidad 2. Listo. Aquí tenemos nuevamente la guía de aprendizaje. Si no la descargaron desde el material, la pueden descargar también desde aquí. Buenas noches, Sandra. Se van conectando, como bien lo decía. De todas maneras, los que están llegando un poquito tarde, recuerden que la grabación que estará disponible en el aula a partir de mañana, y que también yo la cargo a YouTube y les envío el enlace. Muy bien, tenemos entonces aquí la primera actividad, que es la actividad interactiva. Aquí aparece el enunciado, ¿sí? Yo les recomiendo que abran esta actividad de esta manera, ¿sí? Le den clic derecho y la abran en otra ventana, porque si le dan clic aquí se les va el enunciado. Bien, entonces básicamente aquí aparecen las instrucciones para desarrollar esta actividad interactiva, y como lo decía la guía, se trata más o menos de un rompecabezas. Yo debo leer muy detalladamente este enunciado, hay que leerlo una y otra vez, y van a tener que leerlo varias veces para poder entenderlo. Y aquí tenemos todos estos elementos que vamos a tener que ir ubicando en esta parte de la derecha. Entonces, les ayudo con algo. Y ahí dirán, no, pues ¿qué ayuda? Vamos a comenzar ubicando el inicio y ubicando el fin. Listo. Ya aquí ustedes irían ubicando el resto. Esta actividad permite varios intentos, permite múltiples intentos, ¿sí? Ustedes no se preocupen si al primer intento no lo consiguen. De todas maneras, disculpen un momento, es como un perro. Bueno, ya continuamos. Como les decía, no se preocupen si al principio, si al primer intento no lo logran, no hay ningún problema, ustedes lo pueden intentar. Algo que también es importante que tengan en cuenta en el desarrollo de esta actividad interactiva es que el orden cuenta. Lamentablemente, pues esto no debería contar, ¿sí? Pero por la misma mecánica, por la misma metodología de la actividad, pues cuenta. Entonces les voy a ayudar con dos piezas más. Esta sería la declaración de estas dos variables que necesito, ¿sí? Y no es lo mismo si las coloco así que si coloco la variable SIVA arriba, ¿sí? Entonces es posible que al ustedes desarrollar la actividad, esto les aparezcan con errores. Si les aparece esto con errores, pues simplemente hay que cambiar el orden. Lo mismo puede ser aquí en esta encadenación de estas estructuras de decisión, ¿sí? Es posible también que uno podría decir, bueno, pero la lógica está correcta, sí, pero pues la actividad interactiva fue diseñada así, lamentablemente no permite, diseñarla de otra manera, ¿sí? Entonces la invitación es a eso, a que no se desanimen en caso de que de pronto les aparezcan algunos errores. La actividad se completa más bien cuando aparece el 100%.
Bueno, ahorita al final voy a dejar un espacio para las preguntas. Como no puedo estar pendiente de la sala de chat y de lo que les estoy mostrando, entonces las preguntas todas las voy a contestar al final. Si ustedes quieren las pueden ir dejando ahí en el chat, que yo ahorita las leo. Muy bien, y tenemos la otra actividad, que es la que consiste en el desarrollo del algoritmo sobre la situación problemática de libre escogencia. Básicamente ustedes desarrollarían ese algoritmo, vuelvo y les pido el favor, enviarlo en algún formato de fácil visualización para el equipo de evaluación, ¿sí? Que no necesariamente es posible que la actividad la valore yo, o por qué no la puede llegar a valorar algún otro instructor. Entonces enviarlo en un formato que sea de fácil visualización, como PDF o un JPG o un doc, y apenas tengan el documento lo enviarían por este enlace. Listo, darían examinar mi equipo para buscar el documento y finalmente si quieren agregarle algún comentario y enviar. Esas son las actividades que tenemos para esta segunda unidad. Nótese que en esta segunda unidad no tenemos foro de discusión, ¿sí? No vamos a tener sino dos foros temáticos, un foro temático para la unidad 1 y un foro temático para la unidad 4. ¿Sí? Bien, apenas tenemos dos foros temáticos. ¿Listo? Muy bien, ahora algo que yo quería comentarles respecto del material. En este momento, en el material, pues ustedes lo van a leer muy detenidamente. El objetivo de la sesión no es ni mucho menos yo ponerme aquí a leer y a que estudiemos el material, pues para eso ustedes lo van a leer y estudiar en el tiempo precisamente de ustedes, pero sí quería enfocarme en un concepto sobre el que se fundamenta el curso, y en general sobre el que se fundamenta lo que tiene que ver con la metodología precisamente de la programación de computadores, y es el concepto de pseudocódigo. Resulta que nosotros tenemos, voy a cancelar aquí un momentico la pantalla. Muy bien. Un segundo, por favor. Bueno, ya. Entonces, como del tema de pseudocódigo, básicamente ahí podríamos hablar de que tenemos tres lenguajes, ¿sí? Tenemos un primer lenguaje, pues es, digamos, que el lenguaje formal, el lenguaje normal de todos nosotros, el que utilizamos en nuestra vida cotidiana, lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? Tenemos otro lenguaje, es el lenguaje de programación. Es un lenguaje que entiende la máquina, ¿sí? Es un lenguaje que ya no es como lo que este lenguaje que estamos utilizando, sino que es un lenguaje que va a entender el computador, y a mitad de los dos está el que se denomina pseudocódigo, ¿sí? Que no es lenguaje de programación, pero tampoco es el lenguaje formal o el lenguaje normal que utilizamos nosotros en nuestra vida cotidiana. Yo espero que ya hayan realizado algunas pruebas con el PSI. ¿Sí? Esta herramientica voy a compartir con ustedes. Esta herramienta es sumamente útil y sumamente intuitiva para desarrollar especialmente pseudocódigos, y tiene además una herramienta para crear diagramas de flujo, ¿sí? Entonces, yo tengo, vamos a ver, hagamos aquí algo. Aquí acabo de abrir un bloc de notas, y vamos a suponer que quiero sumar dos números, ¿sí? En mi vida cotidiana, en el lenguaje normal que yo utilizo para sumar dos números, ¿qué hago? Simplemente pregunto cuál es el número 1,
el primer número, o cuáles son los dos números, ¿cierto? Yo diría cuáles son los dos números, 4 y 5, y diría que la suma de los dos números es 9, algo así, más o menos. Utilizando el lenguaje de programación, a ver, por ejemplo, con el que la mayoría de las personas arrancan, que es C++, ya no diría yo eso, ya yo tendría que utilizar unas instrucciones como estas. Tendría que utilizar algo así como esto, ¿sí? Entonces miren la diferencia. Esto es count, sin, ya estos símbolos raros, ¿sí? Este es lenguaje como tal de programación. No se parece en nada a esto. Pero a la mitad de los dos, como les decía, está el pseudocódigo, que es uno de los elementos que yo necesito y que yo quiero que salgamos más o menos manejando del curso, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a utilizar, voy a crear un pseudocódigo muy sencillo para sumar dos números. Aquí tenemos los comandos en la parte derecha, por si de pronto no los conocemos, los podemos utilizar. Entonces mira, yo le doy clic donde dice escribir y él me dice, él me coloca aquí esto solito, me dice escribir y me dice lista de expresiones. Es decir, yo aquí voy a escribir lo que quiero que me aparezca en pantalla, algo como digite el primer número. Bueno, el título del algoritmo. Si yo doy clic en este símbolo que parece como un play mal hecho, verdecito, aquí me aparecen, yo no sé si lo alcanzarán a ver ahí, se ve muy pequeñito, aparece el mensaje que yo acabé de decirle a él que me escribiera por pantalla. Dice, digite el primer número, ¿sí? Eso es lo que yo le dije a él que me escribiera por pantalla. Ahora bien, cuando el usuario ve ese mensaje que dice digita el primer número, pues ¿qué va a hacer? Pues digitar el primer número que va de la suma, ¿no? Y esos números yo los tengo que almacenar en unos elementos que se denominan variables, ¿sí? Lo tengo que almacenar como en una cajita. A esa cajita donde voy a guardar ese número, en este momento la voy a llamar N1, de número 1. Y el comando para yo crear esa cajita donde voy a guardar ese número es este comando, el comando leer. Entonces yo le voy a decir leer N1, ¿sí? Entonces con esto que estoy diciendo yo, mire, va a salir un mensaje en pantalla que dice digite el primer número. El usuario va a digitar un número, obviamente, ¿sí? Y ese número se va a guardar en una cajita que se llama N1. Exactamente lo mismo voy a hacer para el segundo número. Digite el segundo número y lo voy a guardar en una cajita que se llama N2. Ahora sí, ya teniendo yo los dos números guardados en las dos cajitas, entonces lo que voy a hacer es hacer la operación que tengo que hacer, que quiero hacer con ellos. Entonces yo le voy a decir que en una nueva variable que se llama suma, aquí el operador de asignación, esto se conoce como operador de asignación, el igual es esta flechita, se hace con un menor que y un menos o un guión. Entonces le voy a decir que coja,
le voy a decir, mire, coja en esta nueva cajita, hay una cajita que se llama suma, y en esa cajita que se llama suma, meta la suma de los dos números, de lo que hay en las dos cajitas, de lo que hay en la cajita N1 y lo que hay en la cajita N2. Y finalmente, ¿qué tengo yo que hacer? Pues mostrar el resultado. Entonces voy a utilizar otra vez el comando escribir para decirle el resultado de la suma es dos puntos, y voy a utilizar otra vez el comando escribir para decir que es lo que hay guardado en la cajita suma, o sea, que me muestre lo que hay guardado aquí. Repito, voy a sacar un mensaje por pantalla que le va a decir al usuario: digite el primer número. La persona va a digitar un número, y ¿qué es lo que va a hacer el programa? Lo va a guardar a través de este comando que se denomina leer. Lo va a guardar en una cajita que se llama N1. ¿Por qué N1? Porque sí, le pude haber puesto num1 o X o lo que sea, no importa. Sin embargo, siempre es importante que nosotros acostumbremos a utilizar variables que tengan que ver con el concepto que pretendo almacenar allí, ¿no? Luego tenemos lo mismo, pero con el segundo número, y lo voy a guardar allí. Ahora bien, necesito sumarlos. Entonces yo lo sumo y digo que ese resultado de esa suma me lo guarde en una cajita nueva a la que yo voy a llamar suma. Imaginemos que esos son cajitas, y luego yo le saco un mensaje, le digo al programa: mire, escríbame un mensaje en pantalla que le diga al usuario el resultado de la suma es, y pues ¿dónde está guardada la suma de los dos números? Está guardada en la cajita suma, o hablando en términos más técnicos, está almacenada en la variable suma. Entonces yo le tengo que decir: muéstreme suma. Siempre el comando escribir es para mostrar cosas en pantalla, el comando leer es para guardar. Listo. Y lo que haríamos pues será darle play. Entonces miren que él dice: digita el primer número pues va a ser, digamos, 5. Él luego me dice: digita el segundo número digamos que es 7, y él me dice: el resultado de la suma es 12. Ahí se ve muy chiquito, ¿sí? No sabría cómo aumentarle aquí, me tocaría utilizar la lupa. Pues yo no sé manejar muy bien esta lupa. A ver. Listo, ahí ven el resultado, ¿cierto? Entonces digito el primer número, digite el 5, le digo, me dice digite el segundo número, digite el 7, y ya él me hace la suma. En suma la hace internamente. Miren que él no me muestra esto de suma igual, hagamos de cuenta que esto es un igual a N1 más N2. Él no me muestra eso. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando el comando escribir. Si estuviera utilizando el comando escribir, pues aquí me lo mostraría, ¿no? ¿Y cómo hago para salirme de esta lupa? Muy bien. Entonces, como ven, miren que dice yo, aquí está. Lenguaje formal, ¿cierto? Lenguaje de programación, y en la mitad de los dos aparece el denominado pseudocódigo. Y entonces ustedes me dirán: bueno, ¿y para qué se utiliza el pseudocódigo? El pseudocódigo se utiliza principalmente, ustedes pueden encontrar en los libros que eso es un tema de diseño, que es para diseñar, que es que hay que hacerlo para... Miren, la verdad es que principalmente en la práctica esto se utiliza es para enseñar y para aprender, obviamente, para aprender a programar. En la práctica como tal, es muy poco usual que se utilice pseudocódigo, digamos, para diseñar. Como yo entregarle a un programador un pseudocódigo, eso no es tan usual. Y se los digo, yo he trabajado nada más hasta el año pasado, yo era el coordinador de proyectos de una casa de software aquí de la región, y así no se trabaja. O sea, realmente, ¿cómo se trabaja? Los diseñadores entregan precisamente los diseños a los programadores, y ya los programadores programan. Y en el momento en que un programador tiene tanta práctica,
pues ya lee lee por ejemplo un diagrama. Los diagramas de flujo, digamos que son los diagramas más básicos que hay, ¿sí? Pero diagramas hay muchos. Hay algo que se denomina UML, que son los diagramas tal vez más utilizados. Esto seguramente algunos de ustedes ya lo han visto, y si no lo han visto lo van a ver si continúan pues en este proceso. De hecho hay algunos cursos en el SENA sobre UML, y hay muchos diagramas, ¿sí? Hay muchísimos diagramas para describir el estado es que no quiero meterme en términos muy técnicos y de pronto enredar. Los diagramas para describir el comportamiento más bien de un programa, qué hace, qué no hace, ¿sí? Entonces hay muchísimos diagramas. Los diagramas de flujo son diagramas que se utilizan, son diagramas más o menos rudimentarios, pero que se utilizan también mucho. Y como les decía, el programador lo que hace es coger ese diagrama y transformarlo de una vez al lenguaje de programación. No es necesario pasar por pseudocódigo. También conozco personas que lo hacen, no estoy diciendo que no se haga, pero pues no es como lo más práctico. Precisamente con la práctica, al ir programando, pues la gente ya acostumbra a pasar directamente del diseño al lenguaje de programación. Vuelvo y le repito, esto es muy útil de todas maneras para aprender. Miren que aquí tengo, esto se conoce como pseudocódigo, y si yo quiero generar el diagrama de flujo, pues básicamente lo que yo hago es, vamos a ver si me acuerdo por dónde era, aquí, por ejecutar y dibujar diagrama de flujo, y miren que él me genera el diagrama de flujo con los símbolos tal y como tienen que ser. Miren, trapezoides para lectura y escritura de datos, y rectángulos para procesos. Los procesos, vuelvo y lo reitero, como se lo dice a alguien, creo que fue en un foro, los procesos son muy fáciles de identificar. Los procesos son verbos. En nuestro caso, sumar, ¿sí? Hacer, consultar, no sé, cualquier verbo es un proceso. Las lecturas y las escrituras de datos se representan con trapezoides, y siempre vamos a tener el proceso de inicio y el proceso de fin con estos mismos nombres. No es que aquí en inicio yo voy a colocar el nombre del algoritmo, no, simplemente se llama inicio y fin. Muy bien, bueno, esto es básicamente lo que tenía preparado para mostrarles esta noche. Yo les recomiendo de todas maneras que ustedes revisen la conferencia de forma más pausada cuando revisen la grabación. Les recuerdo, de pasar a las preguntas, les recuerdo que las grabaciones las tienen disponibles en actividades, y al final hay una carpeta que se llama sesiones sincrónicas. En sesiones sincrónicas van a encontrar las grabaciones, tanto las grabaciones el enlace a la grabación de la conferencia, como una pequeña acta con un resumen de los temas tratados. Bueno, ahora sí, entonces vamos a pasar a las preguntas. La sala de chat en este momento está activada, ustedes pueden escribir allí las dudas que tengan. Miguel nos dice, hizo la actividad y en calificaciones aparece en proceso. Bueno, Miguel, ese es un tema que ya he identificado, ya también otro aprendiz me informó lo mismo. Yo le pediría el favor que me envíe vía correo electrónico una captura de pantalla de la evidencia de que cumplió al 100% la actividad, para yo revisar qué está pasando. También la recomendación con la actividad interactiva es que la actividad interactiva, al finalizarla, tiene que sacar el 100%, ¿no? Y al finalizar la actividad, a mí me va a salir, si me deja ver rápidamente, al finalizar esta actividad yo tengo que darle verificar respuestas.
bueno, aquí no me va a salir porque no la voy a completar, pero me tengo que darle verificar respuestas y me va a salir un botoncito que dice cerrar ventana. Démosle clic en ese botoncito y no utilicemos esta X, ¿sí? Porque posiblemente si utilizamos esta X nos va a aparecer que no terminó pues la actividad. Entonces esa sería la primera recomendación. En caso que lo haya realizado así Miguel, por favor envíame la captura de pantalla. Bueno, Edison nos dice: hola, buenas noches, llegué un poquitín tarde, no hay problema. Respecto al ejercicio, ya hice 3 intentos, pero al final no sabe uno si quedó grabado o no. Me preocupa que no apareció calificado como la evaluación del módulo 1, que sí fue... bueno, se está refiriendo Miguel a la actividad interactiva. Bueno, Miguel y Edison se están evidentemente refiriendo a la actividad interactiva. Yo les agradezco entonces que me envíen por favor la evidencia del desarrollo de la actividad al 100% al correo electrónico, que yo lo corrijo. De todas maneras, teniendo en cuenta los errores manifiestos, no solamente por Edison y por Miguel, sino que también ya me han escrito que la actividad interactiva tiene algunos problemas, yo voy entonces a escribir a la línea de producción, que son los que se encargan de desarrollar este tipo de actividades, para que revisen qué es lo que está pasando con la actividad y por qué no nos está arrojando los resultados, porque yo ya revisé en el centro de calificaciones y evidentemente me aparece el símbolo de que el intento está en proceso y no me deja tampoco calificarlo. Entonces lo que me toca es que ustedes me envíen la evidencia al correo electrónico y yo ya con eso puedo ingresar y calificar manualmente la actividad, pero de todas maneras tengo que tener las evidencias para poder solicitar el soporte técnico. Y también una decisión pues que he tomado respecto de todos estos inconvenientes, yo les voy a escribir obviamente todo esto de manera formal a través de una comunicación, es que esa actividad interactiva es opcional, ¿sí? Los que tengan problemas para el desarrollo de la actividad, pues no la voy a tener en cuenta de cara al proceso de certificación. Si alguien de pronto no pudo desarrollarla o definitivamente tuvimos muchos problemas para valorarla, entonces no hay problema, no se preocupen por eso. Las otras sí, pues hay que hacerlas, pero en este caso voy a tener que hacer esa excepción. Discúlpenme, es posible que todos estos errores se están dando, es porque esta es la primera cohorte del año, ¿sí? Apenas estamos puliendo y estamos mejorando algunos procesos. Todas estas situaciones y todos estos mensajes que ustedes me dan nos sirven a nosotros también para mejorar los cursos de cara a próximas cohortes. Bueno, no sé, Edison, Juan David, Luis Fernando, Miguel, Orlando, Paola, Sandra, si tienen alguna otra pregunta. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias. A ver los demás. Bueno, Juan David nos dice que está todo bien. Muchas gracias, Juan David. Luis Fernando también. Bueno, Paola, bueno, muy bien. Muchas gracias entonces, estimados aprendices, por la asistencia. Cada noche en cada sesión vamos aumentando la asistencia, eso está muy bien. Yo siempre, el día de la conferencia, pues yo en el anuncio de inicio de semana, siempre les hago la invitación y siempre el día de la conferencia les voy a enviar un recordatorio por la tarde para que lo tengamos en mente. No hay problema, Sandra, para eso estamos aquí precisamente, para tratar de aclarar las dudas. Muchas gracias entonces a ustedes por su asistencia y feliz resto de semana. Nos vemos en la próxima conferencia. Les recuerdo que mañana también, si tienen alguna duda, tendré atención sincrónica de 10 a 12 del día, por si tienen alguna duda que quieran solucionar inmediatamente. También en mi Twitter a mi Twitter me pueden escribir, yo ahí sí prácticamente estoy conectado todo el día, no hay problema, pero principalmente
a través del foro de dudas e inquietudes. Esa es nuestra principal herramienta para solucionar las dudas precisamente que nos surgen. Buenas noches y nada, hasta pronto.